noches, los saluda el arquitecto Novoa nuevamente a nombre del Consejo Regional Lima. Deseo extender una cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de CAP Regional Lima. El día de hoy nos reunimos para continuar con nuestro ciclo de charlas técnicas temáticas con nuestra primera charla técnica del mes temático de marzo, mes de la gestión de proyectos, y cuarta charla temática del año denominada Buenas Prácticas de la Dirección de Proyectos bajo el enfoque PMI. Agradecemos al panel que nos acompaña el día de hoy, en especial a nuestros invitados expositores especialistas en el tema. Antes de dar inicio, les recordamos a todos que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, la misma que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla de nuestro Zoom. Estas preguntas serán resueltas durante el conversatorio. Para dar inicio, le cedo la palabra a la arquitecta Lourdes Justin, decana regional Lima. Adelante, arquitecta. Buenas noches. Gracias. Muy buenas tardes. Hoy día 8 de marzo es un día muy especial, es el Día Internacional de la Mujer. Hoy un reconocimiento especial a las arquitectas de la Regional Lima, del país, en memoria de este acontecimiento que sucedió hace mucho tiempo, cuando unas mujeres estaban solicitando tener los mismos derechos laborales que los hombres y ocurrió este grave incendio en la ciudad de Nueva York, donde fueron prácticamente asesinadas, ¿no? Por eso es que se dice que hoy no es un día para felicitar, festejar, sino es un día para reconocer toda la lucha de las mujeres que han tenido en este tiempo para que podamos tener las mujeres profesionales un lugar en la sociedad, al igual que los hombres. Y yo además quiero hacer un reconocimiento especial aquí a Eduardo, a Paul y a todos a César Guardia, el vicedecano Kervin, y a todos los hombres que nos acompañan en esta lucha. Y aceptan a las mujeres, respetan, y estamos cada vez en un mundo con igualdad de oportunidades para nosotros, nuestras hijas y nuestras nietas. Gracias. Dicho esto, doy la bienvenida y quería agradecer a los expositores. Como bien ha dicho Kervin, estamos este mes tratando temas relacionados a la gestión de proyectos en la construcción, ¿no? Entonces tendremos 2 charlas, este lunes, hoy, la próxima semana, y luego tendremos un curso sumamente interesante sobre cabidas. ¿Cómo hacer para que podamos nosotros hacer un cálculo, un diseño, una cabida para un cliente, poder determinar cuáles son las áreas de los departamentos que vamos a vender, cuánto es lo que nos va a costar, cómo tenemos que financiarlo, qué es lo que nosotros como arquitectos, además de ser proyectistas, debemos conocer en la gestión para poder avanzar en nuestra carrera profesional, tanto como diseñadores, como constructores, como inversionistas. Muchísimas gracias. Dicho esto, los invito a participar, a inscribirse en los cursos de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta, por sus palabras. Pasamos a proyectar una presentación breve presentando a nuestros expositores, Paul y Eduardo. Esta es una charla técnica que da inicio al mes de marzo, al mes de la gestión de proyectos, un mes orientado a todos los puntos importantísimos a tener en cuenta para poder gestionar un proyecto de inicio a fin, manteniendo o incrementando el valor dentro de los procesos, ¿no? Nos acompaña el ingeniero Eduardo Basso Zafra, especializado en gestión de proyectos mayores y megaproyectos, magíster en gestión de energía en ESAN, egresado de la maestría en gestión de empresas constructoras e inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificado como Project Management Professional desde el 2005, estudios de megaproyectos en Independent Project Analysis en USA, past president del PMI Lima Chapter, más de 20 años de experiencia gestionando proyectos en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Bolivia y nuestro Perú. Colaborador del PMI en la 7ª edición de la guía del PMBOK 2021. Nos acompaña también el ingeniero Paul Villacorta, presidente PMI Lima Perú del capítulo del 2016, presidente electo PMI Lima Perú capítulo 2015, especialista en gestión de proyectos, ONPE 2014,
proyecto Voto Electrónico, vicepresidente de Educación PMI Lima, Perú, 2013-2014, director del Instituto de Gestión de Proyectos IGP, miembro Comité Consultivo de las Universidades ESAN, USIL, Pontificia Universidad Católica de Perú, catedrático posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal, UPAU, Cajamarca, catedrático también pregrado de la UPC, Universidad San Martín de Porres, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Científica del Sur. Consultor y facilitador en proyectos con 20 años de experiencia, profesor de la Diplomatura de Proyectos en el Instituto de Calidad de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y así entre muchas cosas más. El CV de ambos ingenieros es sumamente extenso, así que ahora le doy la bienvenida al ingeniero Eduardo Basso, quien nos va a compartir su presentación el día de hoy y va a comenzar con esta ponencia. Adelante, ingeniero, comparta su pantalla y comenzamos con la ponencia. Ok, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación. Como ingeniero civil, como constructor, súper contento el día de hoy, junto con mi amigo Paul Villacorta. Paul Villacorta, como mencionaron, él fue presidente del PMI de Lima. Allí conocí yo a Paul y un par de años después seguí sus pasos, ¿no? Seguí los pasos de ser presidente del PMI también. Por supuesto, súper contento del reconocimiento que hace Lourdes Justi a las mujeres, y en realidad ella misma es un ejemplo y es un gusto de que hayan mujeres que dirigen organizaciones. El Perú está mejorando en ese sentido y creo que de aquí al futuro vamos a ir mejor. Realmente es un gusto ver creaciones. Bueno, y voy a comenzar con mi presentación muy breve. Voy a compartirla aquí con ustedes, la presentación que había preparado. A ver si tengo suerte y la puedo mostrar. Voy a buscarla aquí. Sí, esta es. ¿Esta es o esta no es? A ver, un instante. Vamos a cerrar cosas que tienen que estar aquí. A ver, probamos con esta. A ver, ¿me confirman, por favor? No se ve todavía. Sí, se puede ver. Ah, ya. Ok. Entonces, confírmame, Kervin, estamos viendo ahí esta diapositiva que dice buenas prácticas de proyectos bajo el enfoque del PMI. ¿Sí? Sí, correcto, ingeniero. Dale, Eduardo, ya estás. Correcto, muy bien, excelente, excelente. Comenzamos. Bienvenida, agradecido de estar acá. Había traído esta foto, justamente la estaba compartiendo con unos amigos, y comentaba que el project management, así como hace mi amigo Paul, no solamente se enseña, ¿no? Se predica. Alguien veía esta foto y me decía, esta foto debe ser de algún templo, ¿no? No, señor, no es un templo. Es una clase de project management, ¿no? Es una técnica. Ahí estamos enseñando la teoría Y, ¿no? Es una teoría acerca de recursos humanos. Y quería comenzar con esa diapositiva de bienvenida para todas las personas, algo más de 100 personas ya conectadas en nuestra presentación. Realmente me da mucho orgullo, mucha satisfacción. Lo voy a comentar también en unos minutos. El PMBOK es un libro famoso de Project Management del que vamos a hablar, y hace muy poco nos dieron la buena noticia que en el mes de mayo de ahora, del 2021, va a salir la 7ª edición, ¿no? Y hay algunas personas de Perú que estamos incluidas dentro del libro,
hemos trabajado en ese libro. Entonces, realmente para mí es un orgullo saber que me incluyeron en esta versión del PMBOK en la 7ª edición. Ok, algo simple, ¿no? Comenzar con cosas simples. ¿Qué es Project Management? ¿Qué es Project Management? Justamente antes de esta presentación conversábamos con Paul y había una pequeña discusión. Y Paul me decía, no es dirección de proyectos, es gestión de proyectos, o al revés, no es gestión de proyectos, es dirección de proyectos. Yo le decía, Paul, es lo mismo, compadre. Project Management, dirección de proyectos, gestión de proyectos es lo mismo. Y es un problema que existe en realidad en muchas profesiones a la hora de traducir los términos, ¿no? Hemos visto muchísimos problemas al momento de traducción, y justamente el Project Management comparte ese problema. Entonces, yo prefiero hablar de Project Management. No entro en la discusión si es dirección de proyectos o gestión de proyectos. ¿Y qué es Project Management? De acuerdo al PMBOK, Project Management es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos. Eso es Project Management. Aplicar la ciencia a los proyectos. Los conocimientos y habilidades, ¿dónde están? Aquí, en nuestra cabeza. Dentro de nuestra cabeza están los conocimientos y habilidades. ¿Los conocimientos y habilidades están en los libros? No, no están ahí. Están en nuestros cerebros. Y nosotros somos los que aplicamos las herramientas y técnicas a los proyectos. Herramientas y técnicas. ¿Qué herramienta? ¿Qué técnica? Acá había escrito alguna. De ejemplo, la ruta crítica, conocida por ustedes arquitectos, la estructura de desglose de trabajo, tener reuniones efectivas, utilizar lecciones aprendidas. Esas son herramientas y técnicas que deben usarse para tener proyectos exitosos y finalmente satisfacer los requisitos de los proyectos. Este de aquí es el chiste más antiguo de gestión de proyectos. Seguramente que muchos de ustedes ya lo conocen. Alguien lo lanzó hace más de 20 años. Es un autor desconocido. Nadie sabe quién lo lanzó, pero resume muy bien el problema de los proyectos. Este chiste podría llamarse un proyecto sin project management. Y tiene que ver con la comunicación. Fíjense, acá está cómo lo explica el cliente. Viene el cliente y te explica, mira, esto es lo que quiero, ¿no? Quiero acá 3 maderas. Qué extraño, eso es lo que el cliente quiere. ¿Cómo lo entendió el líder del proyecto? El líder del proyecto entiende algo diferente. ¿Cómo lo diseñó el analista? El analista hace algo muy complicado. ¿Cómo lo construye el programador? Construye algo que no sirve mucho, ¿no? ¿Cómo lo describe el consultor? El consultor, un asiento precioso, de terciopelo, muy grande. ¿Y por qué el consultor lo describe así? Yo podría criticarme a mí mismo, he trabajado muchos años de consultor. Y la respuesta es que el consultor no lo va a pagar. Por eso es que él recomienda eso. ¿Cómo se documentó el proyecto? Ahí está cómo se documentó. ¿Se construyó el proyecto? Sí. Y la documentación se quedó en mi computadora. Y tu computadora la descartaron. Entonces, cuando no hay project management, esto es lo que puede pasar con la documentación del proyecto. ¿Qué funcionalidades fueron instaladas? Ninguno. ¿Cómo se le cobró al cliente? Al cliente se le cobró como si le hubieras hecho una montaña rusa. Así le cobraste. ¿Cómo fue el mantenimiento? Ninguno. ¿Y qué es lo que realmente quería el cliente? Quería algo simple para columpiarse. Bueno, este chiste de internet que tiene muchísimos años no tiene autor conocido y refleja la problemática de los proyectos. Y ahora vamos a ver la versión moderna, ¿no? La versión moderna sí tiene autor conocido, ¿no es cierto? Sí tiene autor conocido. La idea del project management es justamente que todos veamos la misma figura, ¿no? Tanto como lo que explica el cliente, como el que entiende el líder del proyecto, el analista del proyecto,
y cómo se construye de la misma figura. No es fácil, no decirlo. Estos saben que finalmente un plano es una interpretación de la realidad, pero cada uno va a ver las cosas diferentes. Esto sería el ideal, que todos veamos lo mismo. Algo que saben los expertos en gestión de proyectos es que el Project Management Institute ha encontrado un problema que es el mayor para todos los proyectos. Hay un problema que explica la falla de los proyectos, el mayor problema, y también el mayor éxito por un problema. ¿Cuál es ese problema? La comunicación. La comunicación es un tema súper complicado en los proyectos, en todos los proyectos, ¿no? En los proyectos de construcción, por supuesto que es igualmente difícil el tema de la comunicación. Y quería mencionarles acá, quería hablar acerca del Project Management Institute, ¿no? Y de esta guía, el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, el cuerpo del conocimiento de la gestión de proyectos. Es el libro de gestión de proyectos más famoso del mundo. ¿Es el único libro? No, existen muchísimos más. Pero la verdad que está el PMBOK y todos los demás. Pero por supuesto, no es el único libro de gestión de proyectos. Hay muchos más libros de gestión de proyectos. Hubo un antecedente del PMBOK, ¿no? que apareció en el año 1987. Luego la primera edición apareció en el año 96, luego en el año 2000 la siguiente, en el año 2004, 2008, 2013, 2017. Aproximadamente cada 4 años el PMBOK se actualiza, ¿no? Y justamente ya estamos cerca de la siguiente actualización, que va a ser en el año 2021. ¿Y qué sucede con este PMBOK? Al principio, la primera versión, esta del año 96, me gustaba mucho, tenía 180 páginas. Era algo fácil de leer. Recuerdo haber estudiado yo con la primera edición del PMBOK. La segunda edición tuvo 216 páginas, ¿no? Casi igual. Recuerdo cuando me certifiqué como PMP, me tuve que estudiar esas 216 páginas. Pero luego vino la tercera edición, la cuarta edición, la quinta edición, la sexta edición. Y al PMBOK le ocurre lo mismo que le ocurre al profesor Basso. Es el mismo problema. Con los años engorda, engorda y engorda. Si la primera versión tenía 616, pero de ahí tuvo 400 y casi 500 y 400, 600. La última versión, la sexta versión, que encima viene en 2 libros, en el PMBOK y la guía ágil, ya tiene 923 hojas, casi 1000 hojas. La verdad, debo confesar que se ha hecho un libro prácticamente inleíble, ¿no? Léete un libro de 1000 hojas. Es realmente muy difícil de leer. Entonces, creció, y ahora ha habido una revolución, ¿no? En la séptima edición del PMBOK es un cambio total. Está mucho más enfocado en la agilidad. Mi amigo Paul en unos minutos va a hablar qué es eso de la agilidad. Yo le explico a mi esposa, le cuento a veces, mira, estoy enseñando agilidad. Y mi esposa me dice, no puede ser, Eduardo, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Qué vas a enseñar agilidad? No te creo. No, es que es agilidad de gestión de proyectos. Es un cambio total. Para que se hagan una idea, el PMBOK cambiaba, habían más áreas de conocimiento, habían más procesos, luego había menos, mientras cambiaba de una edición a la otra. Pero en esta última edición es un cambio radical. Se eliminaron las áreas de conocimiento. Por si alguien me pregunta, Eduardo, ¿y qué es un área de conocimiento? Bueno, las áreas de conocimiento eran esta forma de unir cierta información, ¿no? ¿Cuáles eran las áreas de conocimiento? Integración, alcance, costos, calidad, riesgos, cronograma, adquisiciones. Bueno, habían 10 áreas de conocimiento. En la nueva versión, en la versión séptima que tuve el honor de participar en esa edición, se dejan de lado estas áreas de conocimiento y se da un enfoque totalmente diferente, ¿no? Se habla de principios, ya no hay procesos, hay principios, y Paul los va a comentar
en unos momentos. Entonces, acá está la gran noticia que nos ha llegado, recién nos ha llegado. Esta noticia, Paul y yo la vivimos cada 4 años, es lo mismo, es lo mismo. ¿Cuándo sale la nueva versión del PMBOK? ¿Cuándo va a salir? Y la semana pasada, por fin, nos confirmaron, sale el 1 de mayo del 2021, ¿no? Cada 4 años es lo mismo. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? No hay fecha y ya está lista esta 7ª edición para la compra a partir del 1 de mayo del 2021, que va a tener unos cambios importantes y Paul los va a comentar en unos minutos, va a hablar acerca de la agilidad. Esta versión, la 7ª versión, está muy orientada hacia la agilidad, ¿no? Le han llamado ahora, han hecho un cambio, tenemos proyectos tradicionales, los proyectos que hemos hecho toda la vida les llaman tradicionales, y ahora han inventado esto que es la agilidad. Reflexión final, mi última diapositiva. ¿Qué es Project Management? ¿Qué es dirección de proyectos? En realidad, no es nada del otro mundo. Lo que hace el PMBOK es recoge las buenas prácticas que se usan en los proyectos. Recuerdo en algún curso que dicté, me pasé 6 meses en una maestría enseñando dirección de proyectos, y al terminar, un alumno, amigo mío, me dijo: Eduardo, mira, muy interesante tu curso, pero la verdad, todo lo que tú has enseñado, ya lo sabía ya. Yo ya sabía todo eso. Nunca había visto el PMBOK, pero ya lo sabía. Y yo le decía, por supuesto, claro que sí. Lo que hace el PMBOK es ordenar, no inventa nada. En el PMBOK no se inventa nada. El PMBOK es lo que hace es recoge las buenas prácticas y establece orden y disciplina para los proyectos. ¿Qué requiere un proyecto? Ustedes como arquitectos lo saben, requiere orden y disciplina. Lo normal es que todo tiende al caos. Los proyectos también tienden al caos. Entonces, el Project Management le da un aire de disciplina, de orden a los proyectos. Recuerdo una presentación que hice hace muchísimos años, y alguien en el Cusco, me acuerdo que fue, y alguien me decía, al explicar qué cosa era Project Management, entonces me decían, Eduardo, pero entonces los incas usaban Project Management. Qué pregunta tan difícil. Los incas usaban Project Management, pero bueno, si el Project Management es aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto, sí, yo creo que los incas sí aplicaban Project Management. Bueno, y eso es lo que les tenía preparado para hoy, es como algo previo. Después Paul va a entrar en unos temas ya de más específicos, hablando de temas también de agilidad, que es su experiencia. No sé si hasta este momento tendríamos alguna pregunta, alguien que quisiera hacernos alguna pregunta para luego continuar con la presentación de Paul. Sí, Eduardo, mientras que Kervin y la señorita Lourdes van revisando las preguntas del público, yo quería secundar un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Que tú sabes que desde que el hombre pisa la tierra, hace ya algunos miles de años, más o menos 10.000 antes de Cristo, siempre han usado proyectos, solo que no lo sabían. Ya desde los romanos, desde los egipcios, ¿no? Para hacer estas construcciones, los incas que tú mencionas, los aztecas, para dejar construcciones que tienen más de 5.000 y 7.000 años, ¿no? Entonces han tenido que utilizar conceptos y principios de dirección de proyectos, y han tenido que dirigir, y han tenido que liderar. Lo que pasa es que no sabían toda esa terminología que ahora nosotros la sabemos, ¿no? Y que efectivamente a través del Project Management, de alguna manera ha resumido esta terminología, estos conceptos que, ojo, que viene de la administración. Así es. Viene de Taylor y Fayol, desde 1900. Así es, Paul. Lo que hace Project Management es, le pone nombre bonito y nombre difícil, pero a la vez es el principal problema en los proyectos. Es bueno que todos llamemos a las cosas con el mismo nombre, ¿no? Entonces, este PMBOK, una de sus principales funciones es ponerle el mismo nombre a las cosas. Así correcto, correcto, Eduardo. Sí. Bueno. Eduardo, yo tengo una pregunta para usted.
¿Cuál es la diferencia entre un proyecto y un megaproyecto? Además, Bueno, excelente, Kervin, muy buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, los megaproyectos son proyectos, pero por definición, un megaproyecto es un proyecto de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? 1.000 millones de dólares es un número muy grande. Te comento, Kervin, tengo la suerte de trabajar en megaproyectos desde el siglo pasado, ¿no? Pero el PMBOK recién en la 6ª edición define que es un megaproyecto, ¿no? Es un proyecto de más de 1.000 millones de dólares que involucra por lo menos a 1 millón de personas, ¿no? Afecta por lo menos a 1 millón de personas y por lo menos demora 2 años. La gestión del megaproyecto es diferente a la gestión de un proyecto, no es igual. El Perú tiene la suerte, tiene la bendición de estar ejecutando muchos proyectos, muchos megaproyectos, y vienen más en camino, pero las personas debemos de saber que no es lo mismo ejecutar un proyecto que un megaproyecto. Quizás el principal punto, lo más resaltante es que un megaproyecto siempre va a ser un tema político, ¿no? Las personas tienen que saber, un megaproyecto es un tema siempre político. En cualquier país, la política va a intervenir muy fuerte en un megaproyecto. Por el contrario, en un proyecto, digamos, en un proyecto de 10 millones de dólares, va a ser un edificio, la política no influye ahí. Pero si tienes un proyecto de 1.000 millones de dólares, si vas a construir un nuevo aeropuerto, ese proyecto definitivamente va a ser político. Entonces, Kervin, muy importante esa pregunta, tener claro que es muy diferente gestionar un proyecto que gestionar un megaproyecto. muchísimas gracias. Ingeniero, tengo otra pregunta. Dentro del proceso y la programación de un proyecto, ¿usted conoce o qué herramientas existen para poder identificar el valor y poder reprogramar esto en el tiempo, ¿no? Identificar buffers, quizá identificar procesos que no le están generando valor al proceso. ¿Eso existe? ¿Qué estrategias se pueden implementar allí? No, por supuesto, Kervin, y podríamos entrar a algo más en la tierra, digamos. Tú sabes, el project management es para todos los proyectos en general. Los constructores, arquitectos, ingenieros, vemos el PMBOK, pero más aterrizado. Y bueno, por ejemplo, el tema de usar Lean Construction, ¿no? Lean Construction, construcción sin pérdidas, ¿no? Es justamente lo que busca Lean Construction es identificar esos procesos que no generan valor y eliminarlos, ¿no? Todos nosotros constructores, si analizamos cada uno de los proyectos, vamos a encontrar procesos que no generan valor. Y quiero recordar ahora un profesor en la maestría que tuve la suerte de compartir con Lourdes Justi, un profesor que era una eminencia en el tema de Lean Construction, ¿no? Virgilio Gio, que lamentablemente ya falleció, pero era una eminencia. Y él explicaba las cosas muy simples, Kervin. Fíjate el ejemplo que nos dio. Nos contaba que en su familia, su abuelita tenía una receta especial para cocinar el lomo, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Siempre le cortaban la colita al lomo. Cocinaban todo el lomo, pero le cortaban la colita. Y así lo hacían en la familia de Virgilio Gio. Virgilio, investigador, quiso preguntarle un día a su abuelita, ¿no? Le decía, abuelita, nosotros seguimos tu receta y siempre le cortamos la cola al lomo. Pero yo no sé por qué hacemos eso, porque justamente la cola es la parte más rica del lomo, ¿no? Pero todos seguimos tu receta. Y la abuelita le dijo, hijito, yo le corto la colita al lomo porque no entra en mi olla. Mira, la meto y no entra. Por eso le corto la cola. Entonces, ese proceso de cortarle la colita al lomo y que todos lo estaban haciendo, en realidad nadie había pensado por qué se hacía así. Virgilio Gio era un visionario en el tema de Lean Construction y él nos enseñó, me enseñó a Lourdes, me enseñó a mí,
cómo trabajar y cómo encontrar procesos que aportan cero de valor, ¿no? Por procesos que construcción, ¿no? Es un tema que no está abordado en el PMBOK porque es un tema específico de la construcción, ¿no? Lean Construction, es algo más aterrizado al mundo de la construcción, Kervin. Correcto, muy bien. Por supuesto. Juan Picón pregunta si la idea es estandarizar, ¿cómo se enlazaría con otras metodologías o normas ISO? ¿Eso es posible? ¿Hay algún método para hacerlo? Bueno, de lo que la organización desee, ¿no? Hay organizaciones que desean implementar ISO y el PMBOK es 100% compatible con las normas ISO. Es más, el mismo PMBOK es una norma ISO y sigue, por ejemplo, la parte de calidad sigue al 100% las normas ISO. Depende de la organización, Kervin, ¿no? Si tu organización desea estandarizarse con las normas ISO, lo puede hacer o puede hacerlo con otra forma. Normalmente algo que nos enseñan siempre en los cursos de gestión de proyectos es que el PMBOK no es una metodología, ¿no? Es una guía. ¿Y cuál es la diferencia entre una guía y una metodología? En una metodología, cuando tú estás en una metodología, tienes unos pasos que necesariamente tienes que seguirlos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Eso es una metodología. Tienes un modo de hacerlo, un método, y tienes que seguirlo. Pero por el contrario, una guía es algo más genérico. El PMBOK tiene recomendaciones, tiene buenas prácticas y te da la libertad de implementarlas, de tomar las herramientas o no tomarlas. Cuando tú bajas a la tierra el PMBOK y lo conviertes en una metodología, que eso está muy bien, por supuesto, pero ya pierdes esa libertad. O sea, la metodología te obliga. Es una forma de estandarizar. Entonces, en muchas empresas, Kervin, que me ha tocado estar, lo que basada en el PMBOK. El PMBOK te da el lenguaje común y lo bajas a la tierra en una metodología que utiliza cada empresa. Que finalmente las metodologías de la empresa son similares, pero no son idénticas, ¿no? Cada empresa tiene su propia particularidad. Se adaptan también a procesos, ¿no? Porque en cada sector también hay un proceso diferente. Ingeniero. No, por supuesto. El Una PMBOK se Sí, sí. adapta a tecnología de la información, proyectos de petróleo, proyectos de construcción, a todo tipo de proyectos. Ingeniero, yo tengo una consulta. Usted mencionó que en este momento está por publicarse la 7ª edición del PMBOK. ¿Cuál es la gran diferencia con esta 7ª edición respecto a la 6ª? ¿Nos puede comentar un poco, por favor? Uy, Kervin, esa pregunta es música para mis oídos. Mira la cara de contento de Paul. Nosotros los que trabajamos en Project Management, el PMBOK es el libro que reverenciamos, ¿no? Entonces, cada 4 años se actualiza y hay pequeñas modificaciones. Pero esta modificación que ha habido es una modificación radical. Tiene que ver con el nuevo CEO del PMI, que bueno, tuve la suerte de invitarlo acá a Perú y estuvo acá en Lima hace unos años. Tiene una concepción totalmente diferente y realmente el project management se convirtió en algo demasiado burocrático, Kervin. Era algo ya muy difícil de utilizar, demasiados procesos, demasiadas entradas, salidas, herramientas, era algo muy complicado hasta de leer el libro. Entonces, la nueva versión es mucho más simple. En vez de tener casi 1000 hojas, tienes casi 200 hojas, hay ejemplos, hay figuras, es algo mucho más agradable. Y sobre todo, se basa en principios, ¿no? Ya no son procesos los que tiene el PMBOK, sino tiene principios. Un principio es algo que está por encima del proceso, es algo que es más genérico, ¿no? No es tan detallado. La diferencia es gigantesca, Kervin, tiene que ver mucho con el tema de la agilidad, y Paul nos va a hablar de agilidad justamente en unos momentos. Yo quería acotar algo ahí. Coméntanos, Paul. Kervin, sobre el tema de la ISO. Hacia el 2012
en el mundo no había una ISO de dirección de proyectos hasta ese entonces. Entonces, estándares de de todo el mundo, como la DIN alemana, la ANSI americana, la Prince2 inglesa, la IPMA suiza, y más o menos como 10 estándares mundiales, se juntan para proponer una ISO, que en este caso sería la ISO de la familia 21500, el cual el 2014 se aprueba por Indecopi, que todavía era Indecopi porque no estaba INACAL aún en ese momento, aprueban la norma técnica peruana de la ISO o de la familia de la ISO 21500. Pero esa ISO todavía está, digamos, una ISO que es una guía. Todavía no acredita como las otras ISO porque todavía están trabajando, entiendo que están trabajando en los requisitos, pero sí las empresas desde el 2014 ya pueden utilizar esa ISO 21500 o la familia de la 21500 como guía para el tema de dirección de proyectos. La parte interesante es que casi más del 80% de la guía de la ISO 21500, que son menos de 50 hojas o menos de 40 hojas, se basa en la guía del PMBOK o en la guía del PMOK, pero obviamente más resumida, ¿no? En ese tiempo era la 5ª edición la que estaba vigente, y sobre la 5ª edición hicieron aperturaron para que en el mundo pueda haber una ISO de dirección de proyectos. O sea, actualmente está vigente como norma técnica peruana, por si acaso es bueno saber. Eso quería agregarle a Eduardo. Una excelente acotación. Bueno, No, Kevin, también quiero comentarte, justamente estoy leyendo aquí los comentarios, veo que nos está escribiendo gente de Brasil, nos dicen que hoy día han tenido el Día de la Mujer en la Organización de Aviación Civil Internacional, con la doctora Fang Liu, seguramente en Canadá, muchos temas interesantes. Bueno, qué gusto ver que gente de tan lejos nos está siguiendo el día de hoy, Kevin. es un gusto también para nosotros tenerlos a ustedes aquí presentes. Nosotros queremos, entonces seguimos, Paul, con tu ponencia y que nos comentes un poco acerca de ese tema de agilidad y de Ya. habilidad que andas en la dirección de proyectos. Correcto. A ver, Eduardo me ha vendido mucho, ¿ah? Me ha vendido como si yo fuera experto gurú en agilidad. Y si bien es cierto, les voy a hablar sobre la agilidad, pero les voy a hablar más desde el punto de vista de las habilidades blandas o del famoso liderazgo ágil. Pero antes de entrar al tema, yo quería indicar algo. Si bien es cierto, desde hace algunos años, desde que se crea el concepto de Scrum, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado el famoso Scrum, desde que inventan los japoneses, después de los 80, se genera toda una corriente del concepto de adaptación, porque el tema de agilidad viene del adaptarse, ¿no? De cómo me adapto a los cambios. La agilidad no es hacer las cosas más rápido, es hacer las cosas adaptadas a cualquier cambio que pueda haber en cualquier momento. Y justamente la introducción que Eduardo gentilmente me hace, no les hablo técnicamente, mi idea no es hablar hoy día técnicamente de la agilidad, sino de cómo la agilidad enlaza al tema blando, o lo que se conoce como los soft skills. Ahora, es bueno saber que si bien es cierto, en los últimos 20 años, a través del concepto de manifiesto ágil, el famoso manifiesto ágil, que se crea en el año 2001, y este año Eduardo cumple 20 años, y han hecho varias ceremonias en el mundo sobre el tema de la agilidad, efectivamente ese manifiesto ágil se crea en base a principios, los famosos 12 principios y los 4 valores, pero que en ese tiempo estaba apuntando solo a la parte de un sector, que era ingeniería de software, o todo lo que es desarrollo de software. Pero esa base del principio ágil, en 20 años, ha permitido que en el mundo se genere una tendencia, ¿no? Y ahora todo el mundo habla de metodologías ágiles. Y efectivamente el PMI no es ajena a ella, y obviamente desde la 6ª edición, que es la que está vigente todavía ahorita, ya habla sobre el tema de adaptación o consideraciones de adaptabilidad usando los 2 enfoques. El enfoque de desarrollo predictible, que es el que siempre ha utilizado y que, ojo, hasta ahora sigue vigente,
y no porque las metodologías ágiles estén, ya no se use el enfoque predictible, porque si un proyecto es recurrente y hay información y el cliente tiene claro lo que quiere, y ahí Eduardo mostró la figura de los famosos árboles, ¿no? Y comparaba que efectivamente el problema es lo que el cliente quiere versus lo que el cliente necesita. Y obviamente, si eso yo ya lo tengo claro, entonces el enfoque de desarrollo sería un enfoque más de tipo predictible. Pero si por lo contrario, estamos hablando de proyectos de innovación, estamos hablando de proyectos que tienen alto nivel de incertidumbre, estamos hablando de proyectos donde el cliente no tiene claro el alcance, entonces obviamente una consideración de adaptación, o lo que se llama un enfoque, un enfoque ágil, definitivamente va a ayudar mucho a poder, a través de sus herramientas, a poder entender realmente qué es lo que quiere el cliente y poder sobre eso desarrollar rápidamente el proyecto, ¿no? O cuando hablamos de startups o hablamos de innovación y estos proyectos que hace, por ejemplo, su amigo Eduardo, saben que es Elon Musk, ¿no? Elon Musk, que es de nuestro, ¿no? Y que es uno de los creadores del auto Tesla, ¿no? El dueño de la fábrica de Tesla, y el que está ayudando a la NASA a ir a Marte de acá a unos años, que creo que Eduardo ha comprado su ticket para irse a Marte ahí con Elon, ¿no? Estamos hablando que Elon constantemente hace proyectos disruptivos, hace proyectos que no sabe si van a funcionar al día siguiente, pero constantemente con el cambio, con la incertidumbre, con todo lo que sucede a nivel mundial, entonces obviamente ahí va a aplicar un concepto más de metodologías ágiles. Ahora, lo que yo he preparado para ustedes, que tiene que ver con agilidad, pero no es desde el punto de vista técnico, sino es desde el punto de vista blando. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la dirección de proyectos, y esto Eduardo no me va a dejar mentir, no tiene que ver solamente con temas técnicos. No es solamente temas de ruta crítica, no es solamente temas de buffers o temas de procesos. Según el triángulo del talento, que voy a mostrarles a continuación, lo que PMI y los estándares apuntan es que efectivamente un director de proyectos no sea solo un director, se convierte en un líder de proyectos. ¿Y qué significa un liderazgo de proyectos? Que no solamente debe conocer el tema técnico, sino que debe desarrollar el tema blando. O sea, debe ser un comunicador, debe aprender a trabajar en equipo, ¿no? Debe tener empatía. Justamente la lámina que está mostrando Eduardo a continuación es una de las cosas interesantes que saca la guía del PMOK desde la 6ª versión, que es el famoso triángulo del talento de PMI, donde en ese triángulo del talento efectivamente nos habla de que un director de proyectos no debería quedarse solo en el cargo de director, debería liderar proyectos, pero para liderar proyectos no solamente debe conocer el aspecto técnico, de hecho que debe conocer de cronograma, de valor ganado, de gestión de riesgos y todo esto de cadena crítica y ruta crítica y todo esto, pero sobre todo, y obviamente PMI lo dice muy claro, debe desarrollar habilidades o debe desarrollar cualidades como por ejemplo el liderazgo, que es la habilidad principal desde el punto de vista del triángulo del talento, porque, por ejemplo, un líder, si no es comunicador, no puede ser líder. Y alrededor del líder, efectivamente, otras habilidades, como la que está mostrando efectivamente Eduardo, que me está ayudando con la... Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Me está ayudando ahí con la presentación. Tenemos alrededor del liderazgo otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces era un poco la introducción, ¿correcto? Entonces, las diapositivas que vienen a continuación habla un poco de cómo, y más aún con lo que hemos vivido desde el año pasado con la pandemia, cómo efectivamente las empresas en general, y esto no solamente es de los ingenieros, y esto no solamente de los arquitectos, sino de todas las carreras, si no aplican el tema de agilidad por un lado, que es comenzar a adaptarse a los nuevos cambios, y a esa agilidad no le aplican el tema de liderazgo, entonces simplemente no vamos a poder avanzar y vamos a morir en el intento. Esta gráfica, la anterior, Eduardo, justo la que habías pasado, por favor, la anterior, habla de un poco lo que sucede en un proyecto, ¿no? Si bien es cierto, es una gráfica, ¿no? No, esa. Si bien es cierto, es una gráfica, pero representa lo que un director de proyectos puede vivir día a día en un proyecto. Un director de proyecto, constantemente, ¿qué es lo que está haciendo? Está balanceando, por ejemplo, la triple restricción, elementos de costo, de tiempo,
de alcance, tiene al jefe detrás, que puede ser un gerente funcional, o puede ser el sponsor o el patrocinador, tiene encima al cliente, y luego tiene adelante a los otros stakeholders, o a los otros interesados, que algunos sí quieren que logre los objetivos, y otros interesados que son opositores seguramente que no. Y abajo, ¿qué tengo? Tengo los riesgos. Entonces, constantemente un director de proyecto, aunque suene, ¿no?, fantasioso con la gráfica, y Eduardo no me va a dejar mentir, vive un poco el día a día este tema de la gestión de interesados, la gestión de los riesgos, el balance de la triple restricción entre costo y tiempo y no pasarme de los valores para lograr el alcance, y después tengo encima al cliente y al sponsor, y tengo otros elementos exógenos que efectivamente va a hacer que aparentemente puedo estar en contra de que yo logre los objetivos, ¿correcto? En la siguiente lámina, Eduardo, justamente hay otras variables, ¿no? Hay otras variables que rodean a los proyectos, ¿no? Hay otras variables de tipo exógenas, ¿no? O endógenas. Una de ellas tiene que ver con las variables que la guía del PMOK menciona, como Eduardo bien lo ha explicado, que son, por ejemplo, variables sobre comunicación, sobre riesgos, sobre costos, sobre alcance, sobre tiempos, y sobre eso tengo las otras variables exógenas, como son el tema social, el tema político, el tema internacional, el tema de la pandemia, que muchos proyectos los ha cortado del año pasado y algunos ni siquiera han podido reiniciar. Entonces, constantemente, el director de proyectos o el líder de proyectos, que a mí me gusta siempre, Eduardo, no sé si a ti, utilizar el concepto de liderazgo, ¿no? Más que el cargo de jefe de proyectos o director de proyectos, que suena muy bonito. En realidad, el líder de proyectos, que es la foto que están viendo ustedes al lado izquierdo, y que diferencia al jefe, ¿no?, del lado derecho, que ustedes están viendo en estas dos gráficas, efectivamente es una persona que no solamente conoce el tema técnico, que no solamente debe conocer los aspectos técnicos. Obviamente yo tengo un equipo de proyecto que me va a ayudar con el tema técnico, sino que lo que tengo que hacer es desarrollar estas habilidades o cualidades blandas y ayudar a mi equipo para que logre el objetivo, que ellos son los que realmente van a hacer el trabajo físico, y obviamente también a ellos hay que empoderarlos, también a ellos hay que tratar de ayudarlos, porque ellos también tienen que aprender a liderar, obviamente porque yo tengo que gestionar a muchos interesados. Y ojo, yo no digo, y PMI tampoco no lo dice directamente, yo creo que muchos estamos de acuerdo con esto, y hay encuestas. La que están viendo ustedes ahorita, la que Eduardo acaba de colocar acá, es una encuesta que habla de por qué para muchas personas a nivel mundial el liderazgo es la habilidad más importante, es la habilidad interpersonal, o también llamada la habilidad blanda, más importante para poder gestionar cualquier cosa, cualquier tipo de proyecto, en cualquier sector, ¿no? No solamente ingeniería, no solamente arquitectura, no solamente esas especialidades que uno cree que solamente ellos pueden hacer proyectos, sino todos. Como yo decía Eduardo, el hombre de que pisó la tierra siempre ha hecho proyectos, pero no sabía que efectivamente era un proyecto y que ahora se sabe toda la terminología y todas estas herramientas y técnicas. La foto que está mostrando ahorita Eduardo, es un caso, si bien es cierto la figura del lado izquierdo, es una gráfica coloquial, ¿no? Y la figura del lado derecho son fotos reales de un proyecto. Ustedes pueden ver la diferencia, y yo puedo dar fe en los proyectos más pequeños. Obviamente no tengo los años de experiencia de Eduardo, ¿no? He participado en proyectos un poco más pequeños, un poco menos de 1.000 millones, Eduardo. Yo sé que Eduardo ha participado más de 1.000 millones arriba, ¿no? Pero en los proyectos que yo he podido participar, efectivamente yo puedo dar fe de que si la persona no lidera, si la persona no es un líder, va a suceder lo que está en la gráfica o en la infografía del lado izquierdo. Va a ser un caos. Nadie le va a hacer caso, nadie le va a entender, la gente va a hacer lo que le da la gana. Y miren la diferencia con la foto a la derecha, que es de un proyecto real, donde ahí todos son líderes, porque no necesariamente es una persona que tiene que liderar. Si bien es cierto, hay una cabeza visible, pero cuando la cabeza no está, porque tiene que hacer otras gestiones, cualquiera de los miembros del equipo también podría liderar, obviamente con cierto nivel de empoderamiento que tendría que darle obviamente el líder, y obviamente con el apoyo de todo, no el grupo de personas, sino en el equipo de personas. En la siguiente lámina, Eduardo, hay una gran diferencia entre solamente gestionar
y liderar. Y ustedes pueden ver bien claro en la tabla que efectivamente sí la hay. Cuando hablamos de gestión a secas, en general, estamos hablando de los principios de la administración, que de ahí nace también el tema del project management. Viene de los padres de la administración, viene de Taylor, viene de Fayol, ¿no? Que nos habla de la corriente clásica, la corriente neoclásica, la corriente científica, y a partir de ahí tenemos 100 años de management, correcto, está bien, pero los proyectos necesitan más que gestión y más que administración propiamente dicho del proyecto. Necesitan liderazgo. Y eso es lo que el PMI, desde la 6ª edición, obviamente ha podido, a través del famoso triángulo del talento que les he mostrado, ha podido efectivamente indicar que no es solamente administrar y manejar procesos y manejar herramientas, pues, sino que tenemos que ir más allá, porque el secreto, el éxito de los proyectos no es solamente la gestión propiamente dicha, sino cómo interactúo con las personas, porque finalmente las personas, hablo del equipo que va a ser el éxito, que va a ser visible el éxito del proyecto, y hablo de todos los demás interesados. En la lámina anterior, Eduardo, justamente quería hacer un poco la introducción al tema de la agilidad. Yo les decía que efectivamente, ahora actualmente, existe el concepto de las metodologías ágiles, ¿no? Pero que PMI, si bien es cierto por tendencia, lo está tomando en la 7ª edición, no ha descartado el enfoque predictivo. Por eso que la tendencia, y seguramente Eduardo más adelante me dirá sí o no, en realidad la tendencia no es la metodologías ágiles, sino es la metodología híbrida, que es el mix o la mezcla de todo lo que hemos aprendido, desde el enfoque de desarrollo predictivo, con el enfoque adaptativo o el iterativo incremental, ¿no? Y los principios del manifiesto ágil, porque va a haber proyectos recurrentes donde no necesito poner agilidad. Simplemente como el proyecto es recurrente, es un proyecto que ya se conoce las buenas prácticas, que ya se conoce lo que el cliente quiere, entonces voy a hacer con un enfoque de desarrollo predictivo, lo voy a hacer más rápido y lo voy a hacer tranquilo. Y si obviamente estamos hablando de proyectos más disruptivos, como su amigo Eduardo, Elon Musk, ¿no es así? Y Bramson también de Virgin, ¿no es así? Que se codean con Eduardo a nivel del mundo, y Eduardo seguramente va a contar sus experiencias ahí. Entonces, efectivamente, ahí tendré que utilizar más el tema de agilidad. Pero ojo, el tema de la agilidad es, por un lado, la parte técnica. Pero yo hablo, Eduardo, de la agilidad desde el punto de vista de la habilidad blanda. O sea, ¿de qué me sirve a mí aplicar metodologías ágiles si el que lidera no es ágil? Porque ahora ya no estamos hablando solo de liderazgo, estamos hablando de liderazgo ágil. Y justamente en la lámina anterior, que justamente había un detalle ahí, por favor, Eduardo, que nos explicaba por qué se tiene que utilizar el liderazgo ágil, y la respuesta está en la lámina. Porque las organizaciones están en constante cambio y cada vez es más complejo gestionar. Y por la pandemia que hemos vivido el año pasado, con mayor razón hay más incertidumbre en el mundo. Y es por eso que necesitamos de la agilidad, no solamente como metodología, sino como liderazgo, porque efectivamente vivimos en un mundo, y ahí recién, efectivamente, Eduardo, en la siguiente lámina, vivimos en un mundo VUCA. Pero ese mundo VUCA, Eduardo, no sabía de la pandemia del 2019. No estaba enterado de la pandemia del 2019, porque si bien es cierto el concepto de VUCA ya tiene sus años, y vivimos en un mundo, como bien lo dice, un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo cambiante, un mundo ambiguo, un mundo complejo, pero con la pandemia, yo calculo que ya dejamos el VUCA. Yo calculo que debemos estar en un VUCA al cuadrado, un VUCA al cubo, donde la incertidumbre es mayor, donde la complejidad por todo lo que estamos viviendo y todas las restricciones es mayor por los cambios que estamos viendo, pero ahí es donde el líder, que debe ser un líder ágil, que debe conocer de metodologías, efectivamente, pero ojo, Eduardo, el líder tiene un equipo y el equipo es el conocedor de las herramientas y necesita de alguien en la cabeza que simplemente le dé el empujón y le enseñe cómo hacer mejor las cosas,
con más eficiencia, cómo gestionar lo interesado, porque efectivamente lo que se necesita es gestionar más personas, ¿no? Entonces, y esta lámina es bien interesante, ¿no? Por eso yo he escogido algunas láminas. Creo que se maximiza, Eduardo, dale un clic más, me parece. Este es un mensaje que siempre recibimos, ¿no? Cuando nos pregunta quiénes quieren cambiar, ¿no? ¿Quiénes quieren cambiar, no? ¿Quiénes quieren el cambio? ¿Quiénes quieren cambiar? ¿No? ¿Quiénes quieren el cambio? Todos levantan la mano. Ahora la segunda pregunta, ¿quiénes realmente quieren cambiar? O sea, ya habla la persona, ¿no? Todos se miran, ¿no? Y luego la tercera es, ¿quién quiere liderar el cambio? Todo desaparece. Entonces, ese concepto de liderazgo ágil habla de esa lámina. Habla que todos queremos hacer cosas. La pregunta es, ¿y por qué no las empezamos a hacer? Desde nuestra casa, desde nuestro propio proyecto de vida. Y eso es importante. Esta lámina que menciona también me gusta mucho porque constantemente, siempre los principales problemas que hay en un proyecto, más que un tema técnico, y seguramente Eduardo también me complementará ahí, es un tema de comunicación por un lado y es un tema de gestión de personas por otro, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema de los stakeholders siempre solamente buscamos a los aliados y excluimos a los opositores, ¿no? Y ahora actualmente no debe ser así, porque miren cómo están algunas empresas de minería donde se hizo una mala gestión de interesados. Esta otra foto es una foto que yo encontré, Eduardo, publicada en LinkedIn, que seguramente tú la habrás visto, hablando un poco de la pandemia también. Esto es una revista italiana, el año 62, donde ahí el que hizo la caricatura, que creo que está más abajo, que está en italiano, pronosticaba cómo iba a ser el mundo el 2022. Y dime si se acercó o no se acercó. Dígame si se acercó o no se acercó después de, ¿no? Después de 40 años, más de 40 años. Entonces, eso quiere decir que el hombre, en ese liderazgo también hay una dosis de creatividad e innovación. Para ir terminando, ir conversando con Eduardo y con ustedes sobre algunas preguntas, miren, señores, los proyectos pueden estar en todos lados. Hay proyectos en agricultura, hay proyectos de nuevos estadios, como Eduardo bien decía, proyectos millonarios, como lo que está pasando en el Jorge Chávez con la nueva versión del aeropuerto, o megaproyectos como cuando hicieron la mejora en el canal de Panamá, o cuando hicieron las famosas 3 gargantas en China, ¿no? La represa más grande del mundo, que duró más de 11 o 12 años, ¿no? Inundaba toda una ciudad de China para tener agua en los siguientes 100 años, para que vean cómo piensan los chinos a futuro, pero no se olviden que los proyectos en general, cualquiera que sea debe apuntar a mejorar un país, debe apuntar a mejorar la sociedad, y por eso la foto del medio, ¿no? Que esa foto me gusta mucho, que no se ha maximizado, pero es donde los proyectos hacen que, por ejemplo, se elimine la pobreza y más personas estén en la PEA, en la población económicamente activa, y puedan en conjunto poder hacer que un país siga creciendo. Yo tengo una pregunta en la siguiente lámina. ¿Qué pasará ahora que les he hablado un poco el tema del liderazgo ágil? Y ahorita estamos todavía, si bien es cierto, estamos un poco entre todavía la pandemia y post-pandemia. ¿Qué creen que va a pasar después que el tema de la pandemia finalmente, en el caso que se acabe algún día, que yo lo dudo también un poco, y espero que las vacunas nos ayuden? ¿Qué creen que va a pasar con la humanidad? ¿Qué creen que va a pasar con los proyectos? Esto lo va a preguntar también Eduardo, ¿no? Que al final nos va a dar su opinión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando, Eduardo, con los proyectos post-COVID? ¿Qué pasa con los proyectos que se cancelaron, proyectos que se cortaron, proyectos que todavía no se inician porque no saben cómo iniciar, porque se pararon meses y la incertidumbre sigue y el buca está al cuadrado y al cubo porque el tema se ha vuelto más complejo, seguimos con las restricciones? ¿Qué va a pasar? Y en la siguiente lámina, para ir terminando y poder conversar ustedes, la respuesta es bien sencilla. Yo creo que las últimas 3 láminas, yo creo que las láminas hablan por sí solas, ¿no? Una es que te tienes que adaptar. Simple, si adaptas o te mueres. O como alguien decía, te adaptas o te adaptas, ¿no? Ahí tienen el famoso ejemplo de lo que pasó con la panadería San Antonio, ¿no? Esta panadería exclusiva que se tuvo que reconvertir de la noche a la mañana,
¿no? Y lo hicieron rápido, y ahora inclusive van a abrir más locales, porque nunca cerraron, y nunca votaron a ningún, según lo que dicen ellos, y han leído ustedes en sus notas, no votaron a ningún colaborador, ¿no es así? Entonces, ya, eso se llama transformación digital. Eso ya lo han estado pensando ellos, pero ellos se han adecuado, y muchas empresas lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, no? Necesitamos profesionales que puedan liderar una organización gestionada por proyectos, cualquiera que sea el rubro, desde la preinversión, pasando con la inversión, que es la parte de la planificación y la parte de la implementación, hasta obtener el beneficio. Ahí Eduardo es experto en gestión de beneficios, que seguramente nos va a comentar algo, porque lo que busca, y era el tercer ángulo del triángulo del talento, es que también el líder de proyectos conozca del negocio, conozca de la cultura organizacional, porque eso va a hacer que efectivamente logre los objetivos. Finalmente, la última lámina, Eduardo, y esta lámina también te invito para que tú la puedas comentar. Efectivamente, los proyectos finalmente, más que un tema del medio para lograr objetivos, es la gran estrategia justamente para poder seguir avanzando. Y el director de proyectos, más que director, debe ser un líder que no solamente debe entregar proyectos, sino que debe entregar efectivamente que eso sea una inversión para las organizaciones. ¿Qué nos cuentas, Eduardo? Por favor. Muchas gracias por mi parte. No, antes que nada, Paul, felicitarte, un gusto escucharte como siempre. Y estaba pensando, Paul, y me estaba haciendo una autocrítica a ti y a mí. Recuerdo, Paul, que tú siempre estás invitado a congresos de Project Management, te veo en diferentes países haciendo, pero siempre expones tú y yo igual auditorios que conocen mucho de Project Management, pero nuestro auditorio de hoy son arquitectos, ingenieros, y no necesariamente tienen tanto conocimiento de este tema de Project Management. Y te escuchaba a ti, a mí, hablando de esto que es tan importante, ¿no? El enfoque predictivo, la agilidad y los proyectos híbridos. Y tal vez alguien en el público estará pensando, ¿qué será un enfoque predictivo? ¿Qué será la agilidad? ¿Y qué será el híbrido? Tal vez, Paul, en palabras muy simples, podrías explicar cuál es la diferencia entre un proyecto predictivo, uno ágil y uno híbrido, ¿no? ¿Qué te parece, Claro. Paul? Correcto, Eduardo. Es bien sencillo. Sí lo mencioné, Eduardo, lo que pasa es que no has estado atento. No has estado atento. Hablaba de cuando el proyecto es un proyecto recurrente, como en construcción, por ejemplo, yo hago, por ejemplo, edificios multifamiliares, ¿no? Y en Lima hay muchos edificios, estos casas club que hay, ¿no? Donde ya hay servicios para los propietarios. Estamos hablando de proyectos que ya son conocidos, en el sentido de que ya tienen una estructura, tienen una arquitectura, ¿no? Tienen de acuerdo a la zonificación, tienen ya los servicios que van a mostrar. Entonces, ya las buenas prácticas y el tema de que el cliente tiene claro lo que quiere, o sea, cómo le va a sacar el máximo proyecto para que salgan más departamentos de un condominio, por ejemplo. Hablo de un proyecto recurrente. Ese proyecto recurrente, donde ya es conocido el alcance, donde ya se tiene el costo y el tiempo aprox que debe terminar construir, ¿no? Este condominio, desde el movimiento de tierra, los planos y los permisos, que a veces con el dinero que abona el banco ya lo hacen en menos de un año, y cada vez ahora lo hacen más rápido. Una vez que tengan ya los permisos y tengan la preventa creo que es del 30-40% que el banco te pide, ya te dan el dinero y viene la constructora y lo levanta en meses. Había un hueco y después ves que hay un edificio, ¿no? Es impresionante. Perfecto, Paul. Muy buen ejemplo. Eso. Construir un edificio es un proyecto que se hace normalmente de manera tradicional. Correcto. Y yo sugeriría un proyecto, o sea, apliquemos tecnología tradicional, gestión de proyectos tradicional, predictiva, a la construcción de un edificio. Correcto. Sabes, Paul, que también en proyectos de construcción, tú lo sabes, nuestro colega Ismael Ormeño, que es ahora el futuro presidente del PMI, él en realidad ha revolucionado el mundo, porque fue la primera persona en el mundo que demostró que, ya hace muchos años, que sí se puede usar, en construcción se puede usar agilidad. No en todos los proyectos, no serviría en un proyecto tradicional, en una construcción de edificio,
usar agilidad no serviría, pero en ciertos proyectos que tienen demasiado cambio, demasiada incertidumbre, por ejemplo, lo que ocurrió después del fenómeno del Niño, Correcto, que había que hacer correcto. unas reconstrucciones y no se sabía qué era lo que se había hacer, Correcto. no se podía seguir un plan, un proyecto, no, ahí tenías que hacer agilidad. Entonces, muy bueno tu ejemplo de, en construcciones tradicionales, usar el método predictivo y tradicional. Y la agilidad, tú sabes, nació con la tecnología de la información, proyectos de tecnología de información, pero ahora se usan en todo tipo de proyectos, incluyendo la construcción, ¿no es cierto? Hay arquitectos, ingenieros que actualmente usan agilidad. Y seguramente lo sabes, Paul, hay un paper escrito por Ismael Ormeño. Correcto. Y se estudia en las universidades de Estados Unidos. Estudian con el paper de aquí. Algo interesante que tiene Perú es que tiene muchos megaproyectos, ¿no? Perú tiene mucha suerte de que se ejecuten muchos megaproyectos. Bueno, excelente, Paul. Me parece que ahora sí quedó claro por si alguien que estaba perdido, como yo, no había entendido bien la diferencia entre un proyecto predictivo y un proyecto que se hace con agilidad. Ahora, Eduardo, háblanos de tus amigos Elon Musk y Branson en tus proyectos de innovación. Antes de eso, perdóneme, Sí. ingeniero. A ver, Kervin. Paul, ¿tú crees que nos puedas explicar brevemente, de manera concisa, en qué consiste la gestión de riesgos? Ya, correcto. Mira, Kervin, un riesgo, por concepto, es un evento. Es un evento que va a suceder, sobre todo cuando tú inicias la implementación de algo, o inclusive desde la planificación. Pero uno piensa que un riesgo solamente son eventos negativos, o lo que le llaman amenazas, pero los riesgos también son eventos positivos, o también llamados oportunidades. Entonces, esa es la definición del riesgo. Entonces, para yo poder gestionar eso, yo debo gestionar los riesgos en un proyecto. En proyectos ya más conocidos o proyectos recurrentes, gracias a Dios en los últimos años, los riesgos ya son conocidos. En construcción, en cierto parte de tecnología o desarrollo de software, en proyectos de minoría, por lo que ha sucedido o lo que le sucede a los proyectos en la parte, digamos, de las amenazas, oportunidades, todos esos riesgos han sido registrados. Mira, te cuento un caso, y justamente Eduardo, que mencionaba a Ismael Ormeño, y por qué Ismael aplicó el tema de agilidad en un proyecto de construcción. Porque acuérdate que se vino el fenómeno del Niño, el año 2017, y el Open Plaza en Piura, que está al costado del río Piura, obviamente fue inundado, ¿no? El río aparte que el río inundó la plaza de armas y inundó el Bajo Piura y se fue hasta Catacaos, ¿no? Seguramente Eduardo le gusta Catacaos porque se come muy bien por allá, ¿no es así? Y recordará seguramente por allá. Entonces inundó el Open Plaza y Ismael tuvo que gestionar la incertidumbre y tuvo que gestionar el cambio y tuvo que gestionar los riesgos aplicando ya no un tema predictivo, sino aplicando un tema de agilidad, por ejemplo. Y a raíz de eso, del fenómeno del Niño, la OCE, el organismo de contratación del Estado, y Eduardo recordará, creo que en mayo del 2017, sale la famosa resolución 12. Y la famosa resolución 12 de la OCE dice que ahora cualquier obra pública que contrate con el Estado obligatoriamente tiene que hacer gestión de riesgos. Y la OCE te pone toda una lista primero la clasifica a los riesgos y luego genera ciertos entregables. Lo curioso es que muchos de los entregables que menciona la OCE, y lo menciona con nombre propio, es de la guía del PMOK, cuando habla de la matriz de probabilidad de impacto, habla del registro de riesgos, del plan de respuesta a riesgos. Entonces, los riesgos es algo innato que siempre va a estar, Kervin. Es algo que yo tengo que aprender a gestionar. Hay riesgos que ya son conocidos, ¿no? Y hay riesgos que todavía nadie lo ha documentado. Pero, ojo, los riesgos no necesariamente son amenazas. Lo que pasa es que siempre apuntamos que el riesgo siempre es un problema y no vemos el otro lado del vaso de que el riesgo también puede ser una oportunidad. Entonces, esa es la gestión de riesgo. Entonces los riesgos, en resumen, se pueden gestionar nada más de dos maneras, de prevención, o sea, previniéndolos y adaptándose a ellos.
¿O hay otras maneras? Correcto. Obviamente siempre, cuando hablamos de riesgos, hay una identificación de riesgos que se hace al comienzo. En esa identificación de riesgos, por lecciones aprendidas y de acuerdo al proyecto y a la industria, tú ya tienes una lista, un checklist de todos los posibles riesgos que puedan suceder. Por ejemplo, un riesgo puede ser cuando en una zona llueve mucho, un riesgo puede ser un paro nacional, que puede haber en ciertas zonas, ¿no? Un riesgo puede ser que me pase el presupuesto, me pase el cronograma. Eso siempre sucede en los proyectos, y sobre todo en proyectos de Latinoamérica, siempre hay zonas de alta lluvia, hay zonas donde puede haber terremotos, hay zonas donde hay paros, en su lugar más que en otro, y eso paraliza. Eso es un riesgo, pero no necesariamente tiene que ser negativo. Pero los riesgos también se pueden manejar de manera positiva. Primero, identificándolos. Segundo, previniendo. O sea, hacer acciones preventivas que eviten, mitiguen, ¿no? O transfieran el riesgo. Y si ya aparecen riesgos nuevos que nadie lo había documentado, simplemente habría que tener las acciones correctivas. Para eso tengo lo que le llaman, tú hablabas de los buffers. Los buffers son los colchones que funcionan en la gestión de proyectos justamente para tener dinero dentro del presupuesto que solamente sea para gestión de riesgos. Eduardo, por favor. No, sí, Paul, mira, muchísimas cosas que quisiera comentar, pero súper breve. Por ejemplo, la OCE, para todos nuestros amigos arquitectos que nos ven, la OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, dice que es obligatorio. Todas las empresas públicas tienen que usar esa guía de gestión de riesgos, que tiene un sello en la primera hoja. ¿El sello de quién? Del Project Management Institute de Lima, del cual Paul ha sido presidente, y yo tuve la suerte de estar ahí justamente cuando se aprobó esa guía. Nos estuvimos involucrados en la elaboración y en el desarrollo de la guía. Paul, algo muy interesante con el tema de riesgos. Fíjate, ahora la 7ª edición del PMBOK. Yo les hice al PMI, con mucho respeto, le hice 7 observaciones a la guía del PMBOK. 6 me las aceptaron y hubo una que no me aceptaron. Me dijeron, no, esa no va. Justamente con el tema de riesgos, era un tema radical. Paul, yo trabajo en este momento en la industria aeronáutica. Veo que hay muchas personas en la industria aeronáutica que están siguiendo esta conferencia el día de hoy. En la industria aeronáutica, los riesgos se ven solamente como algo negativo, ¿no? Yo hice un estudio con expertos en riesgos de la industria aeronáutica y les preguntaba, gente de mucha experiencia, ¿no? Les preguntaba, dime, ¿los riesgos son positivos o negativos? Y también negativos. No, me dijo, no. Los riesgos son negativos, son amenazas. Pero el PMBOK, ¿no? Tiene una teoría diferente, aceptable. Entonces, es interesante. En el PMBOK, los riesgos son positivos y negativos, pero no en todas las industrias, ¿no? En algunas industrias que no necesariamente siguen el PMBOK, los riesgos son solamente negativos. Bueno, tú y yo que seguimos el PMBOK, sí, los riesgos son positivos y negativos, pero justamente, y eso responde a una pregunta anterior, ¿no? La metodología que vayas a seguir, si sigue las del PMBOK, entonces riesgos son positivos y negativos. Intenté cambiar esa parte del PMBOK, no pude. Los riesgos han quedado positivos y negativos, pero mucha gente opina, ¿no? Que los riesgos solamente deberían ser negativos. Son opiniones. Eduardo, justo yo quería agregar algo. Por ejemplo, el tema de la pandemia que estamos viviendo del año pasado. Cuando viene la pandemia, todo es negativo. De acuerdo, todo ha sido negativo. Pero ¿tú crees que ahora, conociendo un poco más la pandemia, ¿tú crees que la pandemia solamente tenga riesgos negativos o crees que hay cosas positivas de la pandemia? Bueno, por ahí debe ver el asunto, ¿no? O sea, el asunto, por supuesto que sí. Por ejemplo, algo muy positivo es justamente esta sesión que estamos haciendo vía Zoom. Es consecuencia de la pandemia. O sea, tiene cosas positivas, ¿no? Pero MBOK no es la única, son positivos y negativos. En otras teorías, los riesgos son negativos. ¿Existen las oportunidades? Sí, pero las oportunidades no son riesgos en otras teorías, ¿te das cuenta? O sea, no, hay personas que consideran que una oportunidad
no debería de considerarse como un riesgo, ¿no? Y te digo quién, por ejemplo, Paul, mi mamá. Si yo hablo con mi mamá y le hablo de riesgos, ella va a pensar que son solamente cosas negativas. Y muchas personas piensan que los riesgos son negativos. Entonces, el PMBOK tiene esta teoría, pero yo no creo que porque lo diga el PMBOK, las cosas son así, ¿no? Es una teoría aceptable. Ingeniero Eduardo, justamente su alumno Brian de Projectum le está consultando si es que usted recomienda certificarse con la 6ª edición o esperar a la 7ª. Ingeniero Eduardo, justamente su alumno Brian Ah, bueno, de perfecto. Projectum. Sí, sí, ¿se escuchó la pregunta? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, te escuché bien, perfecto. Sí, sí, muy bien. En realidad, como Paul sabe, el asunto es certificarse, ¿no? Yo me certifiqué, me parece que me certifiqué con la primera edición del PMBOK o la segunda. Eso no es importante. Lo importante es certificarse como PMP, porque en el Perú, por alguna razón, en el Perú, la semilla del Project Management ha crecido. Y es un hecho que las personas que son certificadas como PMP en el Perú ganan mucho más dinero que las personas que no son PMP. Entonces, no es solamente la parte económica, pero la parte económica también es interesante, ¿no? También hay un sentimiento, hay un tema de orgullo de ser PMP, pero cuando tú vas a buscar un trabajo, Kervin, y tienes un sellito de PMP en el pecho, tienes una ventaja. Cuando tú ves en el periódico una noticia que dice se busca un profesional de preferencia PMP y tú no eres PMP, Kervin, ni vayas, ¿cierto? Cuando dice de preferencia es que hay que tenerlo. Entonces, yo le diría, hay que certificarse ya. Si te quieres certificar ahora con la 6ª edición, porque la 7ª todavía, Paul, no te podrías certificar con la 7ª porque falta, en mayo va a salir y al final nadie te va a preguntar con qué edición del PMBOK te certificaste. Entonces, la respuesta es certificarse ya con la actual, que es la 6ª. Excelente. Una pregunta de Mónica. ¿Es importante el cuantificar siempre el riesgo? O sea, usar tablas estadísticas o solamente conocerlos y poder crear estrategias para mitigar el riesgo. O sea, ¿es recomendable cuantificarlo? Depende. A ver, ¿Nos puede yo comentar contesto la... con un caso práctico, Paul? Mira, Kervin, todo va a depender, ¿ya? Todo va a depender, ¿sabes de qué? Va a depender del proyecto y va a depender del sector donde se mueva el proyecto, ¿ya? Y tú te das cuenta que hay sectores ahorita, bueno, digamos, sacando un poco la ecuación de la pandemia que ha sumado ahora todo esto, hay proyectos que son siempre de más alto riesgo, ¿no? Proyectos de petróleo, y ahí el campo es de Eduardo, ¿no? De energía y petróleo, proyectos de minería en zonas, digamos, álgidas por el tema de las comunidades, ¿no? Generalmente son proyectos de alto riesgo. Significa que tú tienes que hacer deberías, porque sí tienes el tiempo, de hacer toda la secuencia para poder lograr no solamente identificar los riesgos, sino hacer el análisis cualitativo y luego que se conoce como que es el ranking de riesgos, y luego el análisis cuantitativo, donde hay que cuantificar por dos cosas. Por un tema monetario, hay un concepto que se llama valor monetario esperado, que es cuando jugamos y multiplicamos las probabilidades con los impactos a través de una tabla que se llama tabla de probabilidad de impacto. Y eso me permite cuantificar si es que el riesgo apareciera con esa probabilidad y con ese impacto, cuánta plata yo debería tener como reserva para poder gestionar, y luego vienen las estrategias para poder mitigar, transferir. Y por otro lado, la cuantificación del riesgo me permite sacar probabilidades. Puedo jugar, por ejemplo, con métodos Monte Carlo, o puedo utilizar software como el @RIX, que me permiten sacar probabilidades que el riesgo pueda ocurrir en qué rango de tiempo, de acuerdo a ciertas variables de entrada. O sea, si yo tengo el tiempo, tengo al especialista, porque tiene que haber un analista de riesgo, y el sector o el proyecto lo amerita, porque estamos hablando de dinero y estamos hablando de millones de
de soles o dólares, sí ameritaría hacer toda la secuencia del análisis de riesgos hasta el final. Y no solamente por el lado de la planificación, ¿ah? Sino que cuando el proyecto empiece, o sea, lo que le llaman la ejecución o la implementación, el analista de riesgo constantemente tiene que estar sacando probabilidades, actualizando el valor monetario esperado. ¿Por qué? Porque los riesgos son volubles, los riesgos son cambiantes. La probabilidad del impacto que tuvo hace un mes, probablemente después de un mes sea diferente, porque el riesgo es muy cambiante. Entonces, constantemente yo tengo que estar actualizando y constantemente tengo que tener una persona ahí. Por lo contrario, si veo que mi proyecto o el sector no es de alto riesgo, porque esa noticia yo la puedo sacar de los estudios económicos, de los bancos, ¿no? Los bancos conocen muy bien los proyectos que son de alto riesgo, entonces probablemente una identificación y un análisis cualitativo sería, digamos, suficiente, ¿no? Eduardo. Sí, no, a mí me gusta mucho la respuesta de Paul que dice, depende, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paul, depende, ¿no? Depende, o sea, no podemos dar una receta única. Y algo que aprendí de un español hace mucho tiempo, justamente en un megaproyecto, ¿no? Me hacía ver que había que estar atento sobre todo a los riesgos más importantes, ¿no? Me decía, no vaya a ser que te estás preocupando por las hormigas y los elefantes se te van a pasar por detrás tuyo, ¿no? Entonces, los proyectos tienen unos riesgos, pocos riesgos, que son los riesgos más importantes. Si tú tienes, Kervin, 245 riesgos en tu proyecto, te puedes perder. Entonces, este fue el consejo que nos dieron en un megaproyecto, ¿no? Correcto. Ten pocos, no sé cuántos, ten pocos. Los demás, entonces no los veo. No, también los vas a seguir, pero como dice Paul, depende, ¿no? No los vas a seguir con la misma minuciosidad. Pero los riesgos importantes, tú sabes que son pocos, que pueden hacer que tu proyecto se caigan, y yo creo que con los dedos de la mano te alcanzan para tener los principales riesgos del proyecto. Creo que identificar 250 riesgos podría ser un muy bonito ejercicio teórico, pero en la práctica no sería de mucha utilidad, ¿no? Habría que ir a los más importantes. Claro, excelente apreciación, Eduardo, excelente apreciación también, Paul. Ha sido muy, muy didáctico todo esto. Aprovecho en compartir, Eduardo, me gustaría que conversemos rápidamente, quizá en una breve charla de 5 minutos, nuestro mes temático de marzo, y queremos presentarle a todos nuestros espectadores la estructura de nuestros cursos y nuestras charlas técnicas del mes de marzo, en el cual también participará el ingeniero Eduardo Basso en el módulo 4, ¿no? Nosotros tenemos toda una serie de charlas técnicas, 2 charlas técnicas en este mes, que suman cada una 3 horas lectivas en un programa del mes de la gestión de proyectos. Tenemos en el módulo 3, ya vendría a ser un seminario, que también tiene un costo, la ponencia del ingeniero Pablo Delgado, con 2 fechas, con una duración de 8 horas lectivas. Tenemos este curso importantísimo, del cual estuvo conversando la arquitecta Lourdes Justi, elaboración de cabidas, perfiles económicos y obtención de capital para proyectos. Un conocimiento que muchos de nosotros tenemos que saber manejar para poder lanzar nuestros proyectos, para poder realizar cabidas, identificar cuál es la proyección económica de un proyecto, si es rentable o no, cuántos metros cuadrados podemos construir en determinado terreno, qué necesitamos, cuál es el procedimiento para hacer o sea, toda la cabida, todo el perfil económico para identificar si es que yo aquí puedo hacer mi proyecto y es rentable. Este seminario está orientado a la construcción de multifamiliares de densidad media a densidad alta, por lo cual es sumamente recomendadísimo. Y en complemento, el ingeniero Eduardo Basso va a dictar agilidad aplicada a la gestión de proyectos de construcción, en complemento a la elaboración de cabidas. Pero esto ya vendría a ser desde un punto de vista no de las habilidades blandas, como nos estuvo comentando Paul, sino de las habilidades duras, de las hard skills, del conocimiento técnico que se necesita para poder gestionar proyectos de construcción. Este paquete entero tiene un costo de inscripción bastante accesible. Independientemente, también los invito a inscribirse a cada uno y a consultar por los costos de los seminarios de capacitación continua que vamos a tener este mes.
Eduardo, ¿nos puedes comentar brevemente de qué más o menos tratará tu módulo 4? Yo ya lo expuse, pero me gustaría que quizá lo pudieras complementar. Sí, bueno, muchas gracias. Agilidad aplicada a la gestión de proyectos de construcción. Entonces, es una forma de trabajar en la cual tú no tienes un plan totalmente definido y trabajas en pequeñas etapas. La verdad es que nosotros que trabajamos en construcción, aplicamos muchas cosas de la agilidad con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, en agilidad hay una herramienta muy conocida, la conoce Paul, que se llama la Daily Stand-Up Meeting, ¿no? Es la reunión diaria de 15 minutos. Pero yo, ingeniero viejo, mi papá, ingeniero, siempre hemos tenido la reunión diaria de 15 minutos en la construcción. O sea, no es nada nuevo, la Daily Stand-Up Meeting. Bueno, y también temas de Lean Construction que tienen mucha relación con la construcción ágil, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la agilidad aplicada a los proyectos de construcción. Vamos a usar como base justamente el trabajo de Ismael Ormeño, el paper. Vamos a estudiar cómo es que se utilizó en la práctica la agilidad. Y como siempre, en ese curso, por ejemplo, si Lourdes Justi fuera ese curso, me diría, Eduardo, pero eso yo ya lo sabía. Ya. O sea, trabajar de esa manera es un poco lo que conversamos con Paul. El Project Management le pone nombre bonito a las cosas, ¿no? Daily Stand-Up Meeting, ¿no? Reunión diaria parados. Lourdes, en la obra, hace 20 años siempre había la reunión diaria en la mañana. La Daily Stand-Up Meeting se hace siempre en la mañana, eso es lo que dice la teoría de agilidad. Nosotros en construcción también lo hacemos. Entonces, vamos a estudiar estas prácticas de agilidad. Vamos a, por ejemplo, ver el tablero Kanban, cómo nos va a servir para la construcción, y muchos de nosotros ya usamos ese tablero Kanban en las obras sin saber que se llama Kanban, ¿no es cierto? Ok, entonces eso es lo que vamos a ver en ese módulo, agilidad aplicada a la gestión de proyectos de construcción. Claro, la idea es estructurar todo este conocimiento en algo más objetivo para tener un rumbo dentro de la gestión de proyectos de obra, ¿no? Está orientado a eso. Así es. Cómo planificar dentro del desorden, dentro del caos al que te lleva siempre una construcción, lograr pequeños periodos, esos sprints, en los cuales sí puedes tener todo bien programado y planificado. Claro, utilizando herramientas muy básicas, pero también poco conocidas y poco usadas a veces, como, no sé, un Value Stream Mapping, un Look Ahead, un Choosing by Advantages, un cuadro o un reporte A3, herramientas que no se suelen usar, pero son muy importantes dentro de la gestión de proyectos en general, que pueden ser aplicados también a la obra y en general a la gestión de obras de construcción, ¿no? En general. Así es también algo importante el tema de contratos, ¿no? Pero un tema simple como leer un contrato cuando estás trabajando con agilidad, ¿no? Cómo interpretarlo, cómo negociar el contrato de construcción. Bueno, entonces invitamos a todos nuestros espectadores, a todo nuestro público en general que nos sigue en nuestras redes sociales a inscribirse en este mes temático, en esta serie de módulos, charlas técnicas y seminarios de capacitación continua. Y a continuación les cedo la palabra a la arquitecta Lourdes Justi, quien nos va a dar unas últimas conclusiones y un cierre ameno. Adelante, arquitecta. Muchas gracias Eduardo, Paul, por esta charla. Como siempre queda un poquito tiempo corto y en realidad a quienes tenemos interés en el tema nos queda la sensación de que tenemos que estudiar más. Yo creo que lo importante y el objetivo de estas charlas es que conozcamos un poquito, un vistazo, nos quedamos con la miel en los labios, como dicen, y para que uno pueda profundizar en aquello que le interesa, ¿no? Yo rescato mucho y siempre recuerdo esta imagen que nos han mostrado cómo es que de pronto alguien te hace un encargo y a medida que este pedido pasa por las diferentes personas del equipo, va cambiando por completo.
Creo que uno de los principales problemas que tenemos están en cualquier proyecto, en cualquier tema, ya sea de construcción, de diseño, de gestión, de organización, de trabajo, de dirección de un colegio, de lo que fuere, es este tema de la comunicación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo digo? ¿Qué me entiende? ¿Qué le dice al otro y qué le dice al tercero? ¿Y cómo cuando éramos chicos es este teléfono malogrado? ¿Recuerdan? Es lo mismo. Solamente que antes era un juego de niños y ahora es un tema en el cual hay mucho dinero de por medio, hay mucho que se juega porque es nuestro tema profesional, nuestro prestigio, si quedamos bien o no ante un cliente, y creo que lo que yo siempre rescato más aquí, y recuerdo mucho un profesor justo en Centrum que nos decía, todos ya sabíamos esto, pero cada uno lo dice de una manera diferente. Entonces nos contaba cómo en proyectos todo el equipo, cuando es grande, incluso se tienen una encerrona, ¿no? Dicen, a partir de la fecha, todos vamos a hablar a la misma tarea, le vamos a llamar de la misma forma, porque si no, la cantidad de mensajes equivocados, errores, es infinita, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, y a todos nuestros espectadores, muchas gracias por seguirnos. Vamos a seguir todos los lunes con estas charlas técnicas. Siempre mínimo 2 o 3 serán gratuitas y algunas será con un costo económico. Siempre digo yo, hay que invertir. ¿Cuánto nos gastamos en unas cervecitas? Antes, cuando salíamos al cine, un pollo a la brasa, salí con los amigos, siempre como un consejo, es algo que yo aprendí hace tiempo, una parte de tus ingresos fija, así como pagas el alquiler, el teléfono, el gas, paga tu inversión en educación, en siempre mejorar. ¿En qué? En aquello que tú quieras destacar como profesional. Nuestra carrera de arquitectura es sumamente amplia, ¿no? Y también me olvidé de decir hoy día por el Día de la Mujer, la celebración, este homenaje, nosotros no hemos querido dar flores, rosas ni chocolates. Estamos dando 25 becas de capacitación para nuestras arquitectas profesionales, y pueden entrar a las redes, a las páginas del Face. La gerente nos ha dicho, por favor, hay unas pruebas que tienen que hacer, compartir el Face, 3 o 4 cositas que nos van a ayudar a nosotros a actualizar nuestras bases de datos, a llegar a más profesionales. Por favor, todas las mujeres, las invitamos y van a tener la posibilidad de elegir un curso de capacitación gratuito a lo largo de todo este año. Muchísimas gracias. Gracias, Paul, gracias, Eduardo, gracias, Kervin, el arquitecto César Guardia, nuestro vicedecano que está aquí presente, vemos su nombre, y a todos los que han asistido el día de hoy. Muchísimas gracias, y damos por finalizado este evento. Acá está César, estaba ahí. Ya, César. Entonces, me da mucho gusto. Les cedo la palabra final, es un saludito a César, pero positivo, por favor. No. Solamente la única condición, ¿eh? Salvo algunas veces, solamente algunas veces. En este caso sí es positivo, pero me he quedado un poco en la nube. Y lo que dices es cierto. Uno, el que quiere saber un poco más de esto, que es bastante, no es tan complicado. Como lo han puesto, no es tan complicado. Las figuritas se han olvidado mucho. Es invertir en educación, es inscribirse, es ser mejores en cada cosa que hacemos. Y es lo que está tratando de hacer el colegio para todos nuestros arquitectos. Gracias a los ponentes, de veras que unos capos en el tema que han tocado, y bueno, ya lo llamaremos para cualquier cosa nuevamente. Muchas gracias. Y gracias a todos los asistentes, ya saben, inviertan en educación. Yo sabía que vas a estar tú, pero no dejé las ganas de ver a mis amigos. Muchísimas gracias a mi profesor y compañero. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones y bueno, a seguir adelante. Mañana martes, charla de estrés y ansiedad en esta etapa de COVID, mañana en la noche, a las 6:30, 7 creo. Vean el Face, ¿ya? Muchísimas gracias y a seguir adelante. Cuiden mucho la salud. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.